Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. 7:11. Ayer leíamos en titulares algunas cifras que se desprenden de un trabajo reciente de la ONG con la escuela. ¿Cuáles son algunas de esas cifras? Leíamos que hay 93% de repitientes en instituciones educativas públicas. Leíamos que 57,3% son repitientes varones y 41,7% son hembras. Hablábamos de que en las instituciones privadas los repitientes representan 6,2%, repito, versus 93% de instituciones educativas públicas. Y obviamente uno quiere saber más, quiere ir un poco más allá. Y por eso hemos invitado a esta hora del programa a Óscar Iván Rose, profesor, coordinador con la escuela. Y ojo que también tenemos en línea, va a estar escuchando la conversación porque luego queremos su análisis, al doctor Tulio Ramírez. Pero demos la bienvenida primero a Óscar Iván Rose. Muy buen día, Óscar, ¿cómo está? Muy buenos días, Román. Muchas gracias por el contacto. ¿Qué significa que hay 93% de repitientes en las escuelas públicas del país? Fíjate, hay una precisión. Ese 93% son los docentes que nosotros entrevistamos que dicen que ellos tienen repitientes. Es altísimo. Es que suena grosero que casi todos los estudiantes tengan que cursar 2 veces un año. Claro. Por eso la necesidad de esta conversación. Claro, eso quiere decir que cada 100 docentes que nosotros entrevistamos, 93 de ellos, sí, yo tengo repitientes aquí en el aula, pues, en diversos niveles y fundamentalmente educación básica. Claro, es que sonaba grosera, por eso nosotros queríamos ir más allá del titular. Indagan el por qué, el por qué están esos repitientes, porque además uno tenía entendido que aquí no se repetía, ¿sí? Que aquí se ha venido anunciando desde hace tiempo que aquí usted cumpla o no cumpla con los objetivos, usted es promovido de año. Entonces, ¿cómo es que hay repitientes? Bueno, porque nosotros estamos encuestando en una época después de que una pandemia de 18 meses, un año escolar que comenzó tardíamente, y esos rezagos de aprendizaje te llega a que los docentes tengan repitientes, pues, porque es bien difícil mayoritariamente que tú tengas un alumno en un grado superior que no ni siquiera domina las competencias anteriores. Inclusive nosotros hicimos una muestra piloto en el caso de lectura, era piloto, y nos apareció, bueno, que los niños deberían en el tercer grado leer 60 palabras por minuto y apenas leen 48. Y hubo casos en los cuales el niño literalmente un párrafo adecuado a su edad no lo leía. Pues tú preguntas, bueno, ¿y cómo llegó a tercer grado? Claro. Si no sabe leer. Ojo, el niño no es el culpable, en absoluto. Claro. Simplemente las carencias que tenemos. Entonces, el otro aspecto es los índices de inasistencia. Nosotros tenemos unos índices de inasistencia altísimos en el país. Tú ves, es multifactorial. Hay inasistencia porque el niño tiene que trabajar, hay inasistencia porque los muchachos no tienen transporte, tienen que ir a pie, hay inasistencia porque cuando llegas en el agua, los baños es la primera causa, los baños en mal estado es la primera causa por la falla de infraestructura por los cuales no hay clase. No hay agua, la agua es la primera causa de mal servicio público por la cual no hay clase, no consigues docente, o sea, la inasistencia se ha transformado en lo cotidiano, pues llegar a la escuela y no consigas una masa estudiantil significativa. Entonces, todos esos factores te afectan directamente el rendimiento y el aprendizaje. Fíjense que a nivel internacional hablan de pérdida de aprendizaje. En Venezuela hay pérdida de aprendizaje. Nosotros empezamos a estudiar eso ahora con el problema de la fluidez lectora y empieza a aparecer. El problema con la pérdida de aprendizaje es que lo que no adquirió el niño como aprendizaje en el grado que le correspondía, no es que no lo va a adquirir después, sí, lo puede adquirir después, pero le va a costar mucho más. Claro. En algunos casos una carencia que se arrastra toda la vida. Claro. Y fíjate lo que estamos hablando, aprender a leer. No estoy hablando cosas sucedáneas que pueden después, no, la parte nuclear, la base del aprendizaje es el aprendizaje de lectura en los primeros grados, primero y segundo grado, y eso tenemos fallas terribles. Óscar, podríamos inferir que cuando hay un niño que repite, ese niño repite por varias razones, algunas de ellas, inasistencia por varias razones a su vez, por tema de servicios, por tema de alimentación, por tema de transporte, pero podría estar repitiendo a lo mejor por falta de útiles, por falta de maestro, que a lo mejor fue el que no fue ese día a la escuela. Es decir, cuando ese niño repite, de nuevo, como dice, no es responsabilidad absoluta y total única del niño, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso nosotros detectamos que el caso de los niños dejados atrás que no tienen padres, porque los padres migraron, está subiendo
asombrosamente. Un niño que queda al cuidado muchas veces de los abuelos o de otros familiares, no tiene una garantía de ir todos los días a clase, pues falta y ocurre así. Los niños cuando trabajan, no trabajan todos los días, pero van a cumplir labores de trabajo para ayudar a la familia, también inasisten. Entonces nosotros encontramos que la inasistencia está en promedio en la mayoría de las escuelas entre 20 y 50% del año escolar. Bueno, eso es gravísimo, que un niño te falte 20% o un 50% es alto. Por supuesto que hay los otros planteles que tienen esos índices altos, pero en el caso de la pública es fuerte la inasistencia. El problema de la inasistencia es que tú puedes tener un aprendizaje hoy, pero si después pasa 2 o 3 días, no lo consolidas, entonces vuelves atrás. Óscar Iván Rosa es nuestro invitado, profesor, coordinador de Con la Escuela. Óscar, si detectaron que 93% de los maestros dicen que tienen repitientes en la escuela, ¿hay manera de dar con la cifra de efectivamente estudiantes que están repitiendo un año hoy en Venezuela? No, No es posible. No es porque posible. aquí eso lo debería dar el Ministerio de Educación con sus estadísticas educativas, pero desde el año 2017 no hay unas estadísticas que tú puedas decir. Por eso que le preguntamos a los docentes, pero ya que un docente, de 100 docentes, 93 te digan, sí, aquí hay repitientes, ya es algo preocupante. Claro, ya es un indicador. Óscar, ¿algún otro dato que se desprenda del estudio y que le parezca importante compartir? Mira, la situación de los varones, que ayer estábamos hablando. Fíjate, en el caso de los varones, son los que más repiten. En el caso de los varones es donde la matrícula está cayendo. Y en el caso de los varones son los que quedan, son el sexo que está con mayor índice en los dejados atrás de inmigración. O sea, ahí hay una llamada de alarma. ¿Qué está pasando con el varón? Pues, ¿verdad? Es afectado también la hembra, pero el varón en mayor intensidad. Sí. Entonces, eso es un problema. Estos son niños, por supuesto, y adolescentes, pero hay que ponerle atención. Recordemos una cosa, en Venezuela hay 1,5 millones de niños y adolescentes fuera del sistema escolar, que no estudian, estando en edad escolar. Entonces, hay un problema con los varones, pues, que hay que atajar. Bien. Óscar, muchísimas gracias por este tiempo y por la aclaratoria, sobre todo, ¿eh? Muchas gracias a ti, Román. Óscar Iván Rosso es profesor, coordinador de Con la Escuela. Toda esta conversación la he escuchado, como usted, igualmente, el profesor Tulio Ramírez. Tulio Ramírez es sociólogo, es abogado, es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la UPEL, es director del doctorado de Educación de la UCAP. Doctor Ramírez, qué gusto saludarle siempre. Román, muy buenos días, un placer estar nuevamente contigo en el programa. Doctor Ramírez, el diagnóstico está hecho, no solo hay suficiente información al respecto. ¿Qué hacemos con ella? Sobre la base de lo que ya conocemos, de cuáles son las deficiencias, ¿qué hacer? ¿Cómo proceder? ¿Cómo comenzar? Sí, bueno, en primer lugar, déjame decir 2 cosas previas. Los resultados que nos presenta el profesor Rose con la escuela corroboran una investigación que también se hizo en materia educativa y en materia de calidad de educación y rendimiento estudiantil. La hizo la Universidad Católica a través de su escuela de educación y los datos se presentaron en febrero. Los datos coinciden con los que nos presenta hoy Óscar Iván. Ahora bien, si nos pidieran a nosotros definir en una oración el sistema escolar actual en Venezuela, tendríamos que decir que es el sistema escolar de los 7 menos. Menos maestros, menos estudiantes, menos días de clase, menos dotación, menos salario, menos calidad y, muy importante, menos generación de relevo. ¿Sí? Una situación que no se puede atribuir a sanciones, una situación que no se puede atribuir a fenómenos atmosféricos. Ya desde 2017 se había declarado una emergencia humanitaria en materia de educación en Venezuela. Es decir, venimos arrastrando esta situación desde mucho antes del tema de las sanciones y no se ha corregido. El otro elemento bien importante y que señala Iván, que tiene que ver con los repitientes, Román, llega un momento en que la situación es insostenible para los maestros con estos estudiantes que han sido promovidos desde años anteriores sin haber logrado las competencias en cada grado. Llega un momento en que el estudiante no puede continuar, no hay manera de que evidencie progreso
y el maestro no le queda más remedio que hacerlo repetir el año. Es decir, ya está llegando el momento de saturación de una política equivocada de promoción automática, un poco para lanzar la basurita por debajo de la alfombra, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Hemos planteado que llegó el momento en que debe haber un acuerdo nacional y asumir una política educativa como política de Estado y no de gobierno. Una política que sea diseñada por los actores interesados en la educación, desde los gremios, las academias, universidades, el sector empresarial, las organizaciones civiles en materia educativa, es decir, un gran acuerdo nacional y establecer unas políticas a corto, mediano y largo plazo que no puedan ser susceptibles de ser cambiadas por los gobiernos de turno, los cuales llegan como llegaban los alcaldes o como llegan los alcaldes, tumbándolas a hacer independientemente de que sirvan para volverlas a construir. No, aquí no se tiene que cambiar los diseños curriculares cada vez que llega un ministro, aquí no tiene que haber vaivenes de acuerdo a los caprichos o arbitrariedades de las autoridades educativas de turno. Aquí debe haber un gran acuerdo nacional en materia educativa. Es la única manera luego con paciencia ir sacando del fondo la calidad de nuestra educación. ¿Y ve esa disposición? Por ahora no la veo. Por ahora no la veo, por eso es que estas cifras de Iván, si Iván y su ONG hacen esta investigación dentro de un año con los mismos indicadores, quizás la situación siga empeorando, porque mientras la inercia de ineficiencia y de no asumir la educación como un elemento estratégico para el desarrollo, la educación va a ir cuesta abajo en su rodada. No vemos interés. Yeah. Desde el sector privado se coquetea, se acerca a esa idea, es decir, es que la diferencia entre el sector privado y el sector público es importante el día de hoy, ¿no? Entre las escuelas y los colegios. Sí, hay definitivamente dos circuitos escolares, una pobre educación para los pobres, con menos días de clase, con menos dotación de escuelas, menos servicios, y hay una educación privada que no en su 100%, pero por lo menos más preocupada por el cumplimiento de las clases, por pagarle mejor a los profesores para evitar la rotación de personal. Por supuesto, no están dadas todas las condiciones para hablar de un sistema escolar privado 100% de excelencia, pero dentro del sector privado conseguimos unas escuelas emblemáticas y unas escuelas con más problemas y con problemas de rendimiento de sus estudiantes y de rotación de personal docente, porque no tienen la capacidad de retenerlos con salarios decentes, de tal manera que se está democratizando la crisis educativa, está llegando también al sector privado. Doctor Ramírez, usted es una referencia en materia educativa del país. Usted es director del doctorado de educación de una universidad tan importante como la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Usted se ha sentado alguna vez con la ministra de Educación, Yelitza Santaella, o con la recientemente nombrada ministra de Educación Superior, Sandra Oblitas? Ni en mi celular he visto mensajes, ni en el teléfono de la oficina replicado de alguna parte institucional de la autoridad educativa para consultarme algo, para preguntarme algo. Y de usted ha levantado la universidad ha hecho muchos eventos invitando a las autoridades educativas y lamentablemente por falta de tiempo, porque están muy ocupados, no han podido venir a discutir estas cosas. Eso le iba a preguntar, si de parte de ustedes se habían levantado el teléfono para ofrecer también, para un acercamiento. Bueno, doctor Ramírez, gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ti, Román. Bueno, un gran abrazo. Igualmente, hemos escuchado primero la aclaratoria que me parece muy valiosa de Óscar Iván Rosso, el profesor coordinador de Con la Escuela. No es que haya 93% de estudiantes repitientes en escuelas públicas del país, no. Es que maestros de escuelas públicas del país hasta en un 93% dicen tener estudiantes repitientes en sus aulas, que es muy distinto. Y luego este análisis que ha hecho el doctor Tulio Ramírez, sociólogo, abogado, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la UPEL, director del doctorado de educación de la UCAP. Me permito compartir en este punto